Bueno, de los libros que construyeron mi infancia, que cuando era niño no había tanta oferta de libros como hay ahora, me hubiera vuelto loco de alegría con tanto que escoger como hay ahora, pero los libros que llegaron a mis manos cuando era pequeño, realmente le saqué todo el jugo posible. Uno eran los libros de lectura de la SEP. Esos libros de lectura de la SEP, todavía recuerdo los poemas, recuerdo las adivinanzas, recuerdo los cuentitos que venían dentro de esos libros. Me acuerdo que era el primer libro que yo leía cuando nos daban los paquetitos, apartaba el de español y leía todos los cuentos y todo lo que venía atrás en la sección de lectura. El segundo libro que recuerdo que me marcó muchísimo son unos que se llaman libros o lectura clásica para niños, que era un libro muy viejo que estaba en mi casa, que se había editado incluso en la época de Vasconcelos, que luego se reeditó por suerte, que eran libros de hadas de todas partes del mundo. Recuerdo que ese libro a mí me fascinaba, me encantaba. Solo eran dos libros, entonces eran viejísimos, como de los años 30. Quién sabe por qué llegaban a mi casa, pero yo los leía una y otra vez. Y el tercer libro que me acompañó muchísimo era uno que cuando iba a cumplir años, mi madre siempre me llevaba a una librería. Íbamos a Morelia, yo no vivía en la capital, yo vivía en otro lugar. Y entonces me llevaba a Morelia a una librería de cristal y me decía, escoge un libro. Y para mi cumpleaños, entonces yo elegí La historia interminable o La historia sin fin de Michael o Michael Ende, porque yo lo vi muy gordo, no por otra cosa, porque lo vi muy gordo y dije, me va a durar muchísimo. Y resultó que es un libro que me marcó profundamente. Ese libro realmente me convirtió en lector. Fue el primer libro que yo quería no dormir para saber en qué seguía. Esos libros me acompañaron y yo creo que todos esos reflejos de esos primeros libros siguen apareciendo en el resto de los libros que yo hago. Mi paso para convertirme de lector a escritor estuvo justo en uno de los libros que marcaron mi infancia, que es La historia interminable. Después de que yo terminé el libro, yo le dije a mi madre que me lo había comprado, que dónde estaba la otra parte, seguramente había una continuación, y me dijo, no, ahí se acaba el libro. Realmente el libro no se acaba porque tiene una estructura que vuelve a empezar, pero yo quería seguir leyendo el libro. Entonces, a mí se me ocurrió escribir yo la segunda parte. Entonces, con lo poco que yo sabía, más ilustrarla. Entonces, yo hice una segunda parte, porque en ese momento yo sentí un impulso de que si no existía lo que yo quería leer, yo podía hacerlo. Obviamente lo hice, seguramente quedó muy mal, pero fue esta pulsión por querer crear algo que no existía, que yo quería ver, que yo quería tener. Posteriormente, esto, bueno, ya me llevó con el tiempo a seguir leyendo y un segundo paso o un empuje que fue decisivo en mi carrera como escritor fue cuando entré a la prepa. En la prepa, un maestro de literatura hispánica, Luis Rojo, me acuerdo que nos descubrió la literatura del boom a todos los que estábamos estudiando en la prepa. Entonces, ahí en ese momento mis lecturas que eran o de tarea o un ejercicio en solitario se volvió un ejercicio comunitario, porque fue la primera vez que hizo como una especie de taller en el cual teníamos que comentar, era como un club de lectura más que una clase. Entonces él nos enseñaba y después decíamos, bueno, vamos a hablar del libro, ¿qué te movió a ti? ¿Qué fue lo que más te atrajo o no te atrajo de este libro? Entonces, de pronto ya era una cuestión comunitaria donde todos queríamos hablar de Cortázar, dar todas nuestras teorías sobre Borges, sobre los cuentos, sobre lo que entendíamos, no entendíamos, y después nos lanzó un reto más ese maestro. Yo iba ya escribiendo siempre como en solitario, escondidas, como que me daba pena, y ese maestro dijo, bueno, ya hemos estado viendo y leyendo mucha literatura clásica y del boom, ¿y ahora qué tienen que decir ustedes? ¿Qué es lo que tienen que contar? Entonces abrió un taller en la tarde de literatura y incluso íbamos a hacer una pequeña revista donde cada uno podía publicar cuento, poesía, lo que quisiéramos. Entonces fue la primera vez que de pronto como que salí de las cavernas que yo escribía ahí escondido y de pronto empecé a leer algo en un grupo. Y entonces ahí empezó como otro proceso. Yo tenía en ese momento unos 15 años más o menos. Y en ese momento dije, quiero estar aquí, quiero seguir haciendo esto. Y entonces ese fue el gran momento, yo le debo a ese maestro que me haya dado ese empujón a decir, Jaime, sal de las sombras y muéstranos qué tienes que contar. A veces me preguntan, y muy seguido, que por qué para mí es importante escribir libros para niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué lo hago? O sea, soy guionista, hago demás. ¿Por qué sigo siempre de alguna manera regresando al universo de la liga?
Y para mí es importantísimo, yo creo que lo voy a seguir haciendo siempre, a pesar de que escriba lo que escriba y pueda escribir para otras edades. Es importante, uno, porque creo que en México siempre estamos en crisis de lectores, es una crisis constante. Y por lo tanto, eso nos mueve a muchos profesionales de la edición, de la creación, de la ilustración, de la promoción, a ser más dinámicos. Entonces, a mí, desde mi parte, yo lo que digo es, bueno, si estamos en crisis de lectores, tenemos que construir historias, historias atractivas, historias entretenidas, historias que sean esta puerta a la lectura. Yo creo que es importantísimo, importantísimo que hay, siempre de alguna manera poner a disposición de los posibles lectores ahí todo eso. Entonces, bueno, para mí es importante justo por eso, porque esos libros son las puertas y la formación de nuevas generaciones de lectores. Entonces, tiene que haber libros, libros que sean emotivos, que sean divertidos, que sean misteriosos, que sean entretenidos, libros que conecten con el alma, con el corazón, con las emociones, con el cerebro de un posible lector. Y eso va a hacer que ese libro le abra la puerta a otro libro y a otro libro y a otro libro y a otro libro. Pero hay que empezar, hay que dar ese primer paso. Y normalmente esos libros se convierten en ese primer paso de la vida de un lector. Y a mí se me hace un honor, no se me hace menos, al contrario, se me hace un honor que yo pueda hacer esos libros que son la entrada al mundo de la lectura. A mí se me hace un honor. Y que alguien me diga, por ejemplo, que el primer libro que leyeron en su vida es un libro mío, para mí es una medalla y un honor y una gran responsabilidad. Entonces yo siempre voy a seguir trabajando en la LIG. Para mí es importantísimo y además he aprendido que los libros de LIG a veces son para primeros lectores independientemente de la edad. Yo me he encontrado a veces en escuelas que ponen a leer al niño y también a los papás el mismo libro y de pronto los papás dicen, ah, es que yo no sabía que era tan divertido leer, porque nunca habían tenido la oportunidad de acercarse a la lectura y son primeros lectores a pesar de su edad. Y yo siempre les digo, adelante, bienvenidos, síganse que aquí hay muchos libros que seguramente van a empezar a nutrir su carrera lectora. Entonces, bueno, yo estoy muy contento siendo escritor de LIC y aquí seguiré. Como escritor de literatura infantil y juvenil, obviamente me he encontrado con algunos retos. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuando yo empecé a escribir LIG, no existía esta fiebre de la tecnología que hay ahora. Entonces, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo es que escribes libros y los niños están pegados a la tablet o a la computadora o etcétera? A todos. Y yo digo, bueno, es que yo tengo que escribir historias que sean capaces de que apaguen en ese momento la tablet y que de pronto digan, quiero seguir leyendo y quiero saber qué va a pasar después en esta historia. Y entonces eso es un gran reto atrapar la atención lectora. Y creo que lo que te da un libro o una historia no lo encuentras en otro lado. No lo encuentras en la tablet. Es una experiencia distinta. No digo que es malo o bueno la tecnología, simplemente que es distinto. Y no se debe de privar a un posible lector justo de eso, del disfrute de la lectura. Es un gran reto, eso es un gran reto. Y cuando me dicen, por ejemplo, las maestras que puso a leer un libro mío a los niños y niñas de un salón y que de pronto todos se adelantaron y querían salir y terminaron el libro mucho antes de tiempo, para mí me encanta escuchar eso porque me doy cuenta que es eso, que es volver a encontrar el deleite por las historias. Y otro gran reto es obviamente siempre la censura. Eso es muy importante porque, bueno, uno escribe para niños, pero los niños directamente a veces no compran los libros o no los consumen. Tiene que pasar por un maestro, una maestra, a veces un sacerdote, a veces una directora, a veces un director, y cada escuela o cada universo es un mundo completamente distinto. A veces hay, por ejemplo, escuelas que dicen, en nuestro colegio no se lee nada de fantasía. Entonces ellos deciden sacar todos los libros de fantasía. Entonces me he topado con eso, que de pronto me dicen, Jaime, regresaron todo tu libro, un libro que tengo de un monstruo que vive abajo de esa cama porque es un monstruo y en esa escuela no lo van a aceptar. O porque un papá se quejó. Y justo el cuento es para perder el miedo y como que entender dónde está el miedo y dónde está el valor. Pero bueno, el papá dijo que no, entonces también se sacó. Entonces, pero uno va aprendiendo que si tú quieres como quedar bien con todos, o sea, quedar bien con todas las escuelas, con todas las religiones, es imposible, es totalmente imposible. Entonces yo digo, bueno, lo que voy a hacer es fiel a mis historias, fiel a mis personajes, obviamente ser muy cuidadoso con lo que yo hago, sea de la mejor calidad. Y eso es mi compromiso con el libro que yo estoy haciendo.
Para mí eso es muy importantísimo y obviamente siempre, pues siempre buscando a ese mítica lectora que está por ahí. Cuando escribimos un libro no sabemos si va a llegar a 10, 100, 1000 personas o nada más a 3. No sabemos, pero pues siempre yo siempre escribo con la esperanza de que llegue y se quede el libro, porque además ese es otro gran reto, que los libros van caducando. Entonces, saber que un libro mío lleva 20 años, por ejemplo, publicándose, para mí es una de las mejores noticias, porque quiere decir que conectó ya con otra generación. Entonces, bueno, los retos están para eso, para afrontarlos. Bueno, voy a leer a continuación un libro que escribí que se llama, acá está, El Club de la Salamandra. Este libro para mí es muy querido porque originalmente yo lo había escrito para un guión de cine cuando estaba estudiando la carrera. Y me dijo un profesor, Jaime, eso es imposible. Jamás nadie va a producir eso porque va a ser carísimo. No hay dinero en México que haga posible esa historia. Entonces vi una convocatoria de novela para jóvenes y dije, bueno, ¿y si lo hago en forma de libro? No tengo que pagar efectos especiales y escribí este libro, El Club de la Salamandra, y me llaman para decirme que había ganado el premio Gran Angular de Editorial SM, el primer lugar. Entonces, bueno, ahí se me abrió la puerta y dije, bueno, entonces sí puedo escribir historias, yo no necesito millones de efectos especiales, solo necesito la palabra. Y a partir de ahí he seguido escribiendo libros. Entonces, así empieza el libro. El nacimiento de un científico. Solo hay dos trabajos extremadamente peligrosos en el mundo: tomador de serpientes e investigador científico. El riesgo de la primera actividad es comprensible. Quien haya intentado domesticar a una boa constrictor sabe de lo que habla. Solo le supera en riesgo la labor del científico. Hay más peligros en esos tranquilos laboratorios que en cualquier otro lugar del mundo. Si no, pregúnteselo al matrimonio Curie, descubridores de la radioactividad cuyos cuerpos fluorescentes todavía resplandecen en París. O al doctor Spellman, el primer fusionador de átomos que en su última prueba se fusionó por completo. Lo único que se pudo rescatar de su persona fue un monóculo al que le levantaron un monumento en su pueblo natal de Gießen, Austria. Los científicos e investigadores no siempre están encerrados, también organizan intrépidas expediciones para comprobar sus revolucionarias hipótesis. Pocos saben que Darwin, antes de elaborar la teoría de la evolución de las especies, pasó una temporada en las Islas Galápagos, donde, entre otras cosas, luchó contra una tribu caníbal, peleó con un ejército de monos hidrofóbicos y tuvo 3 ataques de malaria consecutivos. Aventuras nada despreciables para un tímido profesor de biología de Shrewsbury. Yo personalmente conozco todos los riesgos de esta profesión. Fui investigador y ahora vivo en un hospital. Mis expediciones me han dañado gravemente. Tengo por lo menos 300 heridas en el cuerpo. Por cabello me queda un mechón chamuscado y mi piel está literalmente ardida. El proceso de recuperación ha sido largo, como armar un rompecabezas, pegando un hueso por aquí, reconstruyendo la mandíbula con alambre por acá, cerrando huecos donde no debería haber y abriendo otros donde sí debería existir. Así arranca este libro del Club de la Salamandra. Yo lo escribí hace 25 años, todavía sigue por ahí y pues estoy muy agradecido, un cuarto de siglo, que el libro salió y le abrió la puerta a otra treintena de libros más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alfonso Sandoval, soy escritor de literatura infantil y juvenil y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con la cuenta de @JaimeAlfonsos, así con una S al final, que es de Sandoval, @JaimeAlfonsos. Y también tengo una página que se llama, así como me llamo, jaimealfonsosandoval.com, donde pueden ver el listado de mis obras y todas las edades lectoras a las que están dirigidos. Espero verlos por ahí, me dará mucho gusto saludar.